Vimos lo que fue la regla del L'Hopital en la clase pasada. Hoy seguimos con un poco más de aplicaciones de la derivación. Y lo que vamos a ver ahora es el teorema de Taylor. ¿Ok? Antes de ver el teorema, vamos a introducir un poco de notación. Vamos a hablar algo de lo que es la notación o pequeña de Landau, como sea que se pronuncie. Y la definición se dice que F es O, a veces se dice O pequeña, pero siempre se anota con una O minúscula, perdón, O pequeña de G, F es O de G, o despreciable con respecto a G, despreciable con respecto a G, cuando X tiende a A, puede ser A puede ser infinito, si para todo epsilon mayor que cero existe delta mayor que cero, tal que f de x es menor que epsilon por g de x, si cero menor que x menos a menor que delta. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que dice es que f de x está controlado por g de x, pero eso se puede hacer para toda constante mayor que cero. Es decir, f es mucho más pequeño comparado con g. En este caso se escribe f de x igual o pequeña de g de x, cuando x tiende a A. Entonces, lo que quiere decir esto es que no importa qué tan pequeño sea epsilon, yo siempre puedo hacer a f más pequeño que g por esa cantidad. Por ejemplo, si epsilon fuera un cuarto, yo puedo encontrar que alrededor de A puedo encontrar todo un intervalo donde la función f es 4 veces más pequeña que g. Entonces esa es la idea de eso. Que g controla f las veces que uno quiera cerca de A. ¿Ok? Vean que tenemos la siguiente nota. Si g de x es distinto de cero en un intervalo, voy a ponerlo vecindario perforado, vecindario perforado de A, entonces, si fx es igual a O de g de x cuando x tiende a A, entonces, vean que la desigualdad anterior la puedo escribir como f de x entre g de x es menor que epsilon, si 0 menor que x menos a, menor que delta. Bueno, lo voy a escribir así. Entonces,
para todo epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que se cumple eso. Ok, o sea, básicamente, pues, G es distinto, si G es distinto de 0, lo puedo pasar a dividir. Y vean que esto es exactamente la definición de que el límite cuando x tiende a de f de x entre g de x es igual a 0. Porque este cociente f de x entre g de x lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera cerca de a. Entonces, básicamente esto tiende a 0. Entonces, eso es otra forma más fácil de verlo, que básicamente es que cuando x tiende a, eh, el f de x, o sea, el f de x no es nada comparado con el g de x, porque entonces si esto tiende a 0, lo que quiere decir es que el f de x está tendiendo más rápido a 0. O sea, que el denominador domina, por decirlo así, a f de x, tanto que hace que el límite sea 0. Entonces, un ejemplo de eso, una función sencilla, f de x es igual a x a la 2, es o de x cuando x tiende a 0. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a 0 de f de x entre x es igual al límite cuando x tiende a 0 de x y eso es igual a 0. Entonces, ese es un ejemplo. Y algo más general, x a la n es o de x a la m cuando x tiende a 0 para todo m menor estricto que n. Y eso sale de lo mismo, ¿verdad? Porque el límite cuando x tiende a 0 de x a la n, perdón, entre x a la m es igual al límite cuando x tiende a 0 de x a la n menos m, y eso es un exponente positivo, ¿verdad? N menos m es positivo. Entonces, o sea, si es positivo, quiere decir que no es 1 entre x a la algo, eso es positivo. Entonces, eso tiende a 0. Bueno, estoy escribiendo el límite de una vez. Entonces, el límite es igual a 0, pues n menos m es un exponente positivo. Entonces, básicamente, x a la n es despreciable con respecto a x a la m siempre que m sea más pequeño. Básicamente es porque si yo estoy tendiendo el x a 0, x a la n se acerca más rápido a 0 que x a la m. O sea, si yo estoy muy cerca de 0, el exponente más grande más bien es un número más pequeño porque estoy multiplicando por números cercanos a 0. ¿Ok? Y bueno, como consecuencia o relacionado con esto, x menos a la n es o de x menos a la m cuando x tiende a para m menor que n. Otro ejemplo, x a la 2 es igual a o pequeña de seno de x cuando x tiende a 0. A veces no se pone el cuando x tiende a 0, sino que se pone entre paréntesis nada más x tiende a 0. O a veces cuando es claro el contexto no se pone eso del todo. Pero aquí es ver que x a la 2 entre seno de x, eso es igual a x por x entre seno de x. Y una de estas, esta tiende a 0.
esta fracción tiende a 1, entonces en total eso tiende a 0. Entonces eso es otro ejemplo. Ok, entonces esto va a ser importante para enunciar el teorema de Taylor. Pero antes vamos a ver el siguiente lema. Lema, la última clase fue la clase del 21. Ahí yo he empezado un capítulo nuevo, me parece. Bueno, puse otra forma de la regla del L'Hopital que no le puse nombre, entonces sería lema 3. Lema 3. F de X es es O pequeña de G de X cuando X tiende a A, sí, solo sí, sí, solo sí, existe una función H continua en A, con H de A es igual a 0, tal que F de X es igual a G de X por H de X. ¿Ok? Eh, básicamente que F de X, si uno lo ve, si yo pudiera dividir entre G de X, cuando yo divido entre G de X me queda H de X. Básicamente que F de X entre G de X es una función H de X que tiende a 0. Eso es como sería una forma un poquito más formal de decir esto de acá, ¿verdad? Entonces, básicamente que F de X es igual a G de X por una función que tiende a 0. Entonces, F de X es despreciable con respecto a G, porque aunque G tienda a algo, el H de X tiende a 0. Entonces, hace que a final de cuentas o sea, este H de X hace que el F sea muy pequeño con respecto a G. La definición original es que F de X es menor que epsilon por G de X, pero tenemos una función aquí que tiende a 0, entonces esa función la podemos hacer más pequeña que epsilon. Entonces esa va a ser la idea. Bueno, esta función tiende a 0 porque es continua en A con H de A igual a 0, ¿verdad? Entonces el límite cuando X tiende a A de esta función es 0. Ok, vea, es un sí, solo sí, ¿verdad? Entonces veamos la prueba. La primera, la dirección hacia allá es la más fácil más bien, por lo que les mencioné. Si esta función tiende a 0, entonces yo la puedo hacer menor que epsilon. Como el límite cuando x tiende a de h de x es igual a h de a, que es igual a 0, o más bien la prueba de esa suma, que existe h continua en a, tal que f de x es igual a g de x por h de x. Aquí yo debería decir para todo x cerca de A. O sea, lo importante es que estén definidos en un vecindario cerca de A porque estamos sacando límites cerca de A. Ok, entonces como el límite de eso es 0 por continuidad de H, entonces dado epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que si 0 menor que x menos a menor que delta, entonces h de x es menor que epsilon. Ok, entonces valor absoluto de f de x es igual a valor absoluto de g de x por h de x, porque eso es lo que estamos asumiendo. Eso es igual a valor absoluto de g de x por valor absoluto de h de x, y eso es menor que epsilon por valor absoluto de g de x. Sí,
0 menor que x menos a menor que delta. ¿Ok? Entonces, f de x es igual a o de g de x cuando x tiende a A. ¿Verdad? Porque dado un epsilon arbitrario, encontramos un delta que cumple la definición de 0 pequeña. Entonces, esa dirección era la fácil. Bueno, la más sencilla de las dos. Y la dirección para allá es definir quién es la función h. Ahora, la función h, la función h, o sea, si uno lo ve de aquí, h debería ser f de x entre g de x, pero hay que tener cuidado cuando g de x es 0, ¿verdad? Entonces h de x no es simplemente despejar h, eh, hay que tener cuidado, entonces sea h de x igual a f de x entre g de x, si g de x es distinto de 0, y 0 si g de x es igual a 0. Vean que, o sea, la otra dirección es, estamos asumiendo que f es o pequeña de g de x, y hay que probar que existe esa función h. Como hay que probar que existe la función h, hay que construirla, ¿verdad? Hay que decir quién es esa función. Bueno, y con eso note que f de x es igual a g de x por h de x. Entonces ya cumple eso. Porque así es como está definida, ¿verdad? Vean que si g de x es distinto de 0, entonces multiplicar g de x por h de x me da f de x. Y si g es 0, entonces, si g es 0, entonces, bueno, aquí me está dando que f de x es 0. Bueno, eso hay que precisarlo, vamos a ver. Voy a escribirlo mejor todo junto. Ok, yo sé que dado epsilon mayor que 0, dado epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que si 0 menor que x menos a menor que delta, entonces f de x es menor que epsilon por g de x. ¿Ok? Vean que eso implica que si g de x es igual a 0, entonces f de x es igual a 0. ¿Ok? Si g de x es 0, como g de x controla f de x en valor absoluto, entonces f de x también tiene que ser 0. Entonces, con esto, g de x por h de x es igual a f de x si g de x es distinto de 0 y 0 si g de x es igual a 0. Pero ya vimos que si de g de x es igual a 0, entonces f de x es igual a 0. Entonces este 0 coincide con f de x también. O sea, en ambos casos da f de x. Entonces esto es f de x. ¿Ok? Por este renglón de acá, ¿verdad? Por esta línea de acá, si g de x es 0, f de x también es 0. O sea, aquí coincide también con f de x. Entonces tenemos eso, ¿verdad? Tenemos que esa función h cumple que f de x es igual a g de x por h de x. Hay que probar que es continua en 0 y que la imagen de A, perdón, continua en A y que la imagen de A es 0.
Ok, voy a ponerle a esto de aquí estrella, porque lo vamos a usar. Por estrella, este, vamos a ver cómo lo escribo bonito. Bueno, f de x entre g de x es menor que epsilon si cero menor que x menos a menor que delta y g de x distinto de cero. O sea, de nuevo, solamente puedo pasar a dividir el g de x si es distinto de cero. Eh, Eso lo que quiere decir es que h de x es menor que epsilon si cero menor que x menos a menor que delta y g de x es distinto de cero. O sea, como está definida h, en este caso es menor que epsilon. O sea, h está definida de dos formas, ¿verdad? Es esto o esto. Esto es menor que epsilon y esto es cero, ¿verdad? Entonces cero es menor que epsilon. Y si g de x es igual a cero, pues h de x es igual a cero, que es menor que epsilon para todo epsilon mayor que cero, sin importar ningún delta ni nada. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Entonces, lo que estoy diciendo es que h de x es menor que epsilon para todo, si cero menor que x menos a menor que delta. Por lo tanto, eh, vamos a ver, por lo tanto, el límite, vamos a hacerlo así, el límite cuando x tiende a de h de x es igual a cero. ¿Ok? El límite cuando x tiende a de h de x es igual a cero. Bueno, y una cosa que uno puede hacer es, como el límite existe en A, se puede redefinir H para que sea continuo en A. eh, Haciendo H de A es igual a cero. Y eso es, eso es la prueba, o sea, eso es lo que hay que probar. Esto de que se puede redefinir es basado en el teorema aquel de que dice que si el límite existe, existe una función continua en el punto, que es igual a la función original, excepto en ese punto, ¿verdad? Entonces, lo de redefinir es sustituir h, por la función esta continua que es igual a h en todo punto. Eso es lo que significa redefinir. Pero entonces eso es lo que hay que probar, ¿verdad? Que existe una función h tal que f de x es igual a g de x por h de x, y que esa h es continua en A o que tiende a cero, básicamente. Lo importante es que tiende a cero cuando x tiende a A. ¿Ok? Entonces, eso va a ser útil. Vamos a ver cómo relacionamos esto con la derivación. Vamos a considerar una función f de i en R derivable en A que pertenece a i. Y es un intervalo abierto. Bueno, y es un intervalo.
y es un intervalo. Y si es derivable, pues existe el límite. Existe el límite f' de a igual límite cuando x tiende a a de f de x menos f de a entre x menos a. Existe ese límite. ¿Ok? Entonces vamos a considerar la siguiente función. Considere la función epsilon de x igual f de x menos f de a, f de x menos f de a, menos f' de a por x menos a. Es una función un poco extraña, pero vean que es una función que es como la diferencia entre f de x y f de a, y esta es la razón de cambio, esta es la diferencia entre x y a, ¿verdad? Entonces la idea es que esto es muy cercano a cero, porque es básicamente, o sea, f' de a es casi que esto entre esto, ¿verdad? Entonces, f' de a por x menos a es muy cercano a f de x menos f de a. Ok, pero vamos a escribir eso formalmente. Eh, ¿Cómo f es continuo en a? Bueno, primero, como f es continuo en a, el límite cuando x tiende a a de epsilon de x es igual a cero, ¿verdad? Porque esto tiende a esto, f de x menos f de a tiende a f de x tiende a f de a, y x tiende a, ¿verdad? Entonces todo esto tiende a cero, y f' de a es una constante, es la derivada en un punto específico. ¿Ok? Cuando el límite de algo tiende a cero, uno dice que epsilon de x es O de 1 cuando x tiende a cero, perdón, cuando x tiende a A. Es O de 1 porque básicamente dividir epsilon de x entre 1 me da el límite cuando x tiende a 0. O sea, cuando una función tiende a 0 es O pequeña de 1, de la constante 1, o O pequeña de cualquier constante, de hecho. Pero se utiliza 1. Pero eso no es tan importante. Lo importante es lo siguiente. Pero también, veamos a ver cuánto es el límite cuando x tiende a de epsilon de x entre x menos a. Eso es igual al límite cuando x tiende a a. Si yo divido todo entre x menos a, me queda lo siguiente, f de x menos f de a entre x menos a menos f' de a por x menos a entre x menos a. O sea, esto es 1. Entonces, ese límite, voy a ponerlo así, esta fracción tiende a la derivada, porque ya sabemos que la derivada existe, esto simplemente es 1, y esta es la derivada. Entonces, eso es igual a f' de a menos f' de a, y eso es igual a 0. Entonces, ese límite también es 0. Eso lo que quiere decir es que esa función epsilon de x es O de x menos a cuando x tiende a a. O sea, esa función epsilon de x es despreciable, que es despreciable con respecto a x menos a. Eh, Nada más una nota, epsilon de x es igual a f de x menos f' de a
por X menos A más F de A. Esta ecuación de acá, es una ecuación conocida, ¿verdad? Esta es la ecuación de la recta tangente en A. Esta es la ecuación de la recta tangente en A. Entonces, lo que está diciendo esto es que este epsilon tiende a cero cuando x tiende a A, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir es que cerca de A, la función está muy cerca de la recta tangente. Entonces, la recta tangente es como una buena aproximación de la función en ese punto. Voy a escribir eso. Entonces, cuando x está cerca de A, epsilon de x está cerca de cero. O sea, que f de x está cerca de, o sea, cuando pongo cerca de entre comillas, porque cerca de quiere decir que para todo epsilon mayor que cero, existe delta mayor que cero, toda esa cosa, ¿verdad? Está cerca de f' de A por x menos A más f de A. Es decir, la recta tangente aproxima a f cerca de A. Bueno, la recta tangente en A, eso es importante. Y uno puede decir que tanto la aproxima, ¿verdad? Porque como es un límite, uno puede decir qué tan cerca de cero está la cosa. O sea, qué tan cerca de cero, por ejemplo, si uno pide que el epsilon sea menor que 1 entre 10.000 o una cosa así muy pequeña, si uno pide que el epsilon sea menor que 1 entre 10.000, uno se asegura que haya 3 decimales de aproximación, cosas así. Ok, entonces, bueno, veamos un ejemplo un poquillo extraño de aproximación usando estas ideas. Ejemplo, aproximar raíz de 17. ¿Ok? Vamos a considerar la función f de x es igual a raíz de x. La idea es encontrar un punto cercano donde sí sea fácil calcular la raíz. F de 16 es igual a 4. F' de x es 1 entre 2 raíz de x. Por lo tanto, f' de 16 es un octavo. ¿Ok? Entonces, f de 17 se puede aproximar por f' de 16 por 17 menos 16. Vamos a ver. Voy a escribirlo más formal y después lo pongo con los datos específicos. Entonces, cerca de 16, f de x es aproximadamente f' de 16 por x menos 16 más f de 16.
Eso es utilizando esta idea que está acá. ¿Ok? Ahora, 17, la distancia de 16 es 1, ¿verdad? Pero esto solo para ilustrar. Entonces, f de 17 es aproximadamente un octavo por 17 menos 16 más 4. O sea, eso es 33 octavos. Eso es igual a 4,125. Ok, o sea, eso es una aproximación mala, ¿verdad? Porque no, o sea, estamos tomándolo no tan cerca de 16, ¿verdad? Hay teoremas que me dicen qué tan cerca tiene que estar para encontrar eso. Luego lo vamos a ver, para encontrar cierto nivel de aproximación, pero por ejemplo ahí, vamos a ver qué tan buena era esa aproximación. La raíz cuadrada de 17 es 4,123. Entonces no era tan mala esa aproximación. Eh, pero, o sea, ya existe teoría para ver qué tan cerca uno se está aproximando. Entonces eso es una aproximación. Vean que lo que ahí, bueno, el ejemplo es muy conveniente, ¿verdad? Porque convenientemente había un número cerca de 17 que tenía una raíz cuadrada bonita. Pero bueno, tenemos eso. Otro ejemplo, también acomodado muy a conveniencia, aproximar seno de 1. Aproximar seno de 1. Entonces aquí tomamos f de x es igual a seno de x. ¿Qué número hay cerca de 1 que tenga el seno, que sea un número razonable? Este, bueno, puedo tomar pi sextos. Sí, pi sextos me sirve. Bueno, igual pi sextos. Bueno, cualquiera que tome. No, pi sextos no está tan cerca de 1. Pi sextos es. Bueno, igual para lo que voy a hacer. Pi tercios está mucho más cerca de 1. Pi tercios está cerca de 1. Sí, sí, obviamente pi tercios está muy cerca de 1 porque es 3,14 y entre 3. Eh, ok, entonces yo sé que, bueno, y la derivada de seno es coseno. Ahora, yo sé que f de pi tercios es raíz de 2 entre 2, que no es como un bonito número para aproximar, pero... Y f' de pi tercios es un medio. Entonces, de nuevo, seno de x es aproximadamente coseno de pi tercios por x menos pi tercios más seno de pi tercios. Eso cerca de pi tercios. Y lo que queremos hacer es aproximarlo en 1. Entonces, seno de 1 es aproximadamente un medio, 1 menos pi tercios, más seno de pi tercios es raíz de 3 entre 2. Perdón, aquí es raíz de 3 entre 2. Y bueno, es eso. No hay mucho que hacer ahí porque habría que aproximar estas cosas también, ¿verdad? Entonces pero uno tiene una idea de aproximar funciones extrañas así.
¿Ok? Vamos a ver un lema. Bueno, si quieren, hagamos un receso aquí y volvemos a las 11 antes de ver ese lema. Ok. El lema que sigue es parecido a esto que acabamos de hacer, pero incorporando más derivadas. Es como una versión del teorema de Taylor, un poco particular. Lema 4 sería, sea f dos veces derivable en i, a que pertenece a i. Cuando uno dice que una función es derivable en un intervalo, se asume que el intervalo es abierto. Entonces, para todo x, bueno, voy a poner un entonces. Entonces, para todo x que pertenece a i, existe un valor de psi, que ese valor de psi va a depender de x, entre a y x. Bueno, en realidad depende de a y de x, tal que f de x es igual a f de a más f' de a por x menos a. Hasta ahora, esto es exactamente o sea, lo que vimos aquí fue que f de x está cerca de esa cantidad de f' de a por x menos a más f de a. Entonces, f de x está cerca de esto. Este lema me va a decir exactamente qué tan cerca. Entonces, f de x es igual a esto más la segunda derivada evaluada en ese valor de psi que existe y no sabemos quién es, entre 2 por x menos a al cuadrado. ¿Ok? O sea, de nuevo, el cálculo que hicimos anteriormente lo que decía es que esto está cerca de esto. ¿Ok? El epsilon de x era la diferencia entre esto y esto. Entonces, este lema lo que está haciendo es poniéndole una forma particular al epsilon. O sea, diciéndome quién es esa función epsilon. Es decir, epsilon de x es igual a f' de psi entre 2 por x menos a al cuadrado. O sea, cuando f es dos veces derivable, la función epsilon, esa que existe, la puedo calcular de alguna forma, o la puedo aproximar, ¿verdad? Porque esto es como muy similar al teorema de valores intermedios, al teorema de valor medio, que esos teoremas garantizaban la existencia de algo, pero no me decían quién era, ¿verdad? Entonces, aquí existe algo que no sabemos quién es, pero dependiendo de la función yo lo puedo controlar. Entonces, veamos la prueba. Vamos a considerar la siguiente función. O sea, el lema este tiene la forma muy similar al teorema de valor medio, entonces vamos a usar el teorema de valor medio para probarlo. Entonces, consideremos la función phi de t igual f de x menos f de t menos f' de t por x menos t menos epsilon de x, donde epsilon de esa función, donde el epsilon es como lo definimos anteriormente. O sea, epsilon de x es f de x menos f' de a por x menos a, menos f de a.
¿Ok? Eh, es una función un poco extraña, pero esa es la función que nos va a servir. La idea aquí es, el A está fijo y el X está fijo, ¿verdad? O sea, aquí el X y el A son constantes, la función es una función de T. Ahora, vea que esta función tiene f de t, o sea, las cosas que tienen t son f de t, f' de t, x menos t y x menos t cuadrado. Estos son polinomios, esto es un polinomio, f de t es una función que es derivable, f' de t también es derivable, porque f es dos veces derivable. Entonces, phi es derivable, pues f es dos veces derivable. ¿Verdad? Las cosas que ocupamos que sean derivables son esto, o sea, todo lo que depende de t. Esto de aquí ocupamos que sea derivable, esto y esto. Las cosas que dependen de t. Ok. Entonces esa función es derivable. No hay problema. Y puedo calcular la derivada de hecho. F' de t es, la derivada de f de x es cero, porque de nuevo la variable es t. La derivada de esto es menos f' de t. Es la derivada de esto. Aquí tengo que aplicar regla del producto, porque tengo dos cosas que dependen de t. Entonces sería menos f' de t, el primero, perdón, voy a hacerlo en orden. El primero derivado, f2' de t, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, y la derivada del segundo es menos 1. La derivada de x menos t es menos 1. Entonces aquí es una regla del producto, y aquí es simplemente una regla de la cadena, porque o sea, esto es una constante, solamente tengo que derivar x menos t al cuadrado, y eso es, bueno, voy a escribirlo, menos epsilon de x entre x menos a al cuadrado por dos veces x menos t por la derivada de lo de adentro, que es menos 1. Es la derivada con respecto a t. ¿Ok? Eso yo lo puedo simplificar. Vamos a ver. Bueno, bueno, voy a hacer un paso intermedio. Aquí sería menos f2' de t por x menos t más f' de t. Entonces vean que ese f' de t se cancela. Y aquí sería más dos veces epsilon de x menos a al cuadrado por x menos t. Ok, entonces estos dos se cancelan y puedo factorizar un x menos t. Entonces esa cosa me va a quedar 2 epsilon de x entre x menos a al cuadrado menos f2' de t, x menos t. Esa es la derivada de phi. ¿Ok? Eh, entonces, lo que queremos aplicar es el teorema de valor medio, ¿verdad? O el teorema de Rolle. Entonces vamos a ver cuánto vale. Como queremos encontrar un valor entre a y x, vamos a ver cuánto vale en a y en x. Entonces, ¿cuánto es phi de a?
phi de A es igual a f de x menos f de A menos f' de A por x menos A menos epsilon de x por x menos a al cuadrado entre x menos a al cuadrado. Esta fracción de aquí es 1 y toda esta cosa de aquí es exactamente el epsilon de x. O sea, el epsilon es la diferencia entre f de x y la ecuación de la recta tangente. Entonces vean que todo eso da 0. ¿Ok? Phi de x es f de x menos f de x menos f' de x por x menos x menos epsilon x menos x al cuadrado entre x menos a al cuadrado. O sea, es meter x donde van todas las t en la función phi y vean que todo eso se cancela. Ahora quedan puros lo mismo menos lo mismo, entonces eso da 0. O sea, phi vale lo mismo en 0 y en a y en x, perdón. Entonces, tengo una función derivable. eh, Vamos a ver cómo lo hago. Entonces, phi es derivable. Phi es derivable en el intervalo ax o xa, dependiendo quién sea mayor o menor, eso no importa. Pero entonces, por el teorema de Rolle, existe un valor entre a y x tal que la derivada en sí es igual a 0. ¿Ok? Y ya tenemos la derivada calculada. Ya tenemos la derivada calculada anteriormente. Eso lo que quiere decir es que 2 veces epsilon de x menos a al cuadrado, menos f2' de psi por x menos psi es igual a 0. O sea, estoy sustituyendo aquí. Esta era la derivada. Como x es distinto de psi, ¿verdad? Porque psi está estrictamente entre a y x. 2 epsilon de x entre x menos a al cuadrado menos f2' de psi es igual a 0. O sea, ahí me estoy volando el x menos psi, porque psi se supone que está estrictamente entre a y x, eso es lo que dice el teorema de Rode. Y de ahí me sale lo que quiero, ¿verdad? Me sale que epsilon de x es igual a f2' de psi entre 2 por x menos a al cuadrado. Y eso era lo que queríamos probar. Porque el epsilon, o sea, lo que queríamos probar es que f de x es la recta tangente más un error, más algo, ¿verdad? Más una cosa. Esa cosa es a lo que llamamos epsilon. Epsilon es la diferencia entre f de x y esta recta tangente. Entonces lo que hay que probar es que epsilon era igual a esto. Y eso fue a lo que llegamos. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos eso. Voy a hablar un poco más sobre la notación
sobre la notación O pequeña. Eh, cuando decimos, O de G de X es igual a O de H de X, significa que si F de X es igual a O de G de X, entonces F de X es igual a O de H de X. O sea, eso es una introducción de algo notacional, ¿verdad? Si en algún momento escribo eso, si en algún momento escribo esta frase, lo que quiere decir es que ser despreciable con respecto a G de X implica ser despreciable con respecto a H de X. No, o sea, usualmente eso no quiere decir que H de X sea más dominio G, pero sino que hay una implicación, ¿verdad? Que si F es despreciable con respecto a G, entonces también es despreciable con respecto a H. Eso es para escribir la siguiente proposición. Proposición 5. Si las siguientes funciones, o sea, si todas las funciones que me salen en lo que voy a escribir, si las siguientes funciones están definidas en un vecindario perforado de A, entonces cuando X tiende a A, se cumple y van a hacer un montón de cosas. A, lambda por O de G de X es igual a O de lambda G de X. Eso es igual a O de G de X para todo lambda que pertenece a R, distinto de cero. Esa propiedad lo que dice es que si una función es despreciable con respecto a G, si yo multiplico G por una constante, sigue siendo despreciable. B, O de G de X más o menos O de G de X es igual a O de G de X. ¿Cómo se interpreta eso? Lo voy a escribir aquí. ¿Cómo interpretar eso que suena un poco extraño? O sea, eso se lee. Si f de x es igual a O de G de X y H de X es igual a O de G de X, entonces f de x más o menos h de x es igual a O de G de X. Así es como se debe interpretar esta proposición. O sea, si yo tengo, o sea, O de G de X representa una función que es despreciable con respecto a G de X. O sea, cada uno de estos O representa una función distinta. Si yo tengo una función que es despreciable con respecto a G de X y tengo otra función que es despreciable con respecto a G de X, la suma de las dos sigue siendo despreciable con respecto a G de X. Eso se puede traducir en la definición de una, me dice epsilon medios, puedo usar la definición de una con epsilon medios, la definición de otra con epsilon medios,
la suma me va a quedar con epsilon. Básicamente así se probaría eso. Ok, entonces así es como se debe leer esa cosa. C es algo que ya vimos. Si m es mayor o igual que n, o relacionado con lo que ya vimos, entonces o de x a la m, eh, o de x menos a la m es igual a o de x menos a la n. Es similar a lo que ya vimos, ¿verdad? Si algo es despreciable con respecto a un exponente grande, es despreciable con respecto a un exponente más pequeño. Porque, de nuevo, si x está cerca de a, x menos a es muy pequeño. Entonces, elevarlo a un exponente más grande lo hace todavía más pequeño. Entonces, si f es, o sea, x menos a la m es más pequeño que x menos a la n. Entonces, si algo es despreciable con esto que es más pequeño, es despreciable con respecto a esto que es más grande. D, si m mayor o igual que n, entonces, vamos a ver cómo lo escribo, o de a sub n, x menos a la n, más a sub n más 1, x menos a la n más 1, más a sub m, x a la m. O sea, tengo como un polinomio con grados que van desde n hasta m. Eso es o, perdón, aquí sería x menos a. Eso es o de solamente x menos a la n. Eso se ve muy general. Se puede dar un ejemplo de eso, para que se entienda un poco la idea. Ejemplo, o de x a la 3 más 4x a la 5 menos 6x a la 7. Eso es o de x a la 3. O sea, sobrevive el más pequeño, por decirlo así. Eh, ¿Cómo se puede interpretar eso? Veámoslo con este ejemplo. Bueno, y el ejemplo ese ejemplo solo es cuando x tiende a 0. ¿Cómo se puede interpretar eso? Si yo tengo una función que es despreciable con respecto a todo esto, quiere decir que es despreciable. Puede ser que una parte de la función sea despreciable con respecto a esto, una parte sea despreciable con respecto a esto, otra parte sea despreciable con respecto a esto, pero yo no puedo decir que la función es despreciable con respecto a este, porque, o sea, o sea, de estos tres términos, cuando x tiende a 0, el más grande es este, porque x a la 7 ya es, o sea, si x está muy cerca de 0, x a la 7 es mucho más pequeño que x a la 3. Entonces, de todos estos, el que domina a todos es x a la 3. Cuando x está cerca de 0, x a la 3 es el más grande. O sea, el que tiene el exponente más pequeño es el más grande porque estamos elevando números muy pequeños. Entonces, esa es la idea de esa propiedad. E, si es algo similar, si m es mayor o igual que n, entonces a sub n o de x menos a la n más a sub n más 1 o
de x menos a la n más 1 más lo de arriba, x menos a la m. Es como lo de arriba, pero sacándole los, bueno, aquí me comí uno, así. Eso es igual a O de x a la n. Esta es como esta, perdón, no es x, es x menos a. Es como esta de acá, pero sacándole las constantes, como separando el O. Entonces, eso es una combinación de propiedades anteriores. Si yo tengo una combinación lineal de O's, yo puedo poner que tenga el exponente más pequeño y eso domina a todos, básicamente. F o de g de x por O de h de x es igual a O de g de x h de x. ¿Cómo se lee eso? Esto se lee si, voy a ponerlo así, si f1 de x es igual a O de g de x y f2 de x es igual a O de h de x, entonces f1 de x por f2 de x es O de g de x por h de x. Es decir, si yo tengo una función despreciable con respecto a g y una función despreciable con respecto a h, y yo la multiplico, el producto de esas dos funciones es despreciable con respecto al producto de las funciones que las dominan, básicamente. Lo cual tiene sentido. Vamos a ver, ¿cuántas propiedades me faltan? Solo una. G, si límite cuando x tiende a de g de x entre h de x es igual a 1, entonces f de x es igual a O de g de x, si y solo si f de x es igual a O de h de x. Básicamente lo que dice esto es que si las dos, si cuando x tiende a, las dos funciones tienden a 1, quiere decir que cerca de a, las dos funciones son muy parecidas. Entonces, si f de x es despreciable con respecto a 1, es despreciable con respecto a la otra. Porque básicamente cerca de a las funciones son casi que la misma. ¿Ok? Eh, la prueba de eso, voy a hacer alguna y el resto quedan como ejercicio. Voy a hacer pues, voy a hacer la D, no sé, por hacer alguna. Mm, la D se puede hacer, la voy a hacer con límites, porque el límite cuando x tiende a, vamos a ver, lo voy a hacer así. Eh, sea f de x igual a o pequeña de a n x menos a la n más, más a m x menos a la m. Entonces eso quiere decir que el límite cuando x tiende a, vamos a ver cómo lo escribo en bonito, el límite cuando x tiende a, mm,
Vamos a ver. Voy a hacerlo con epsilon. Dado epsilon mayor que cero, existe delta mayor que cero, tal que si cero menor que x menos a menor que delta, entonces f de x es menor que epsilon por a n x menos a la n más a mx menos a la m. Ese epsilon lo voy a poner epsilon entre algo. Entonces, de momento voy a poner epsilon entre algo. Esto es menor o igual que ese epsilon entre algo por a sub n, x menos a la n más a sub m, voy a ponerlo así, mejor x menos a la m, ¿ok? Pero de todas esas cosas, vamos a verlo así. Si tomo delta menor que 1, si tomo delta, voy a poner aquí delta 1. Si tomo delta menor que 1 y x menos a menor que delta, entonces x menos a la n es mayor que x menos a la k para todo k mayor o igual que n. O sea, básicamente, si yo tengo algo menor que 1 y lo elevo a la n, entre más lo eleve, más pequeño se hace. Entonces, a la n es más grande que a la cualquier exponente más grande que n. ¿Ok? Entonces, si delta menor que 1, esta cosa a sub n, x menos a la n, más a sub m, x menos a la m, es menor o igual que a sub n más, a sub m más, perdón, a sub n más, a sub m, x menos a la n, ¿verdad? Porque cada uno de estos factores de acá además está dominado por esto. Y bueno, ya casi eso es lo que quiero. Voy a ponerle esto a mayúscula. Ok, entonces, a puede ser 0. O sea, no, debería haber dicho que los coeficientes son distintos de 0, pero, bueno, voy a poner aquí, que a sub n es distinto de 0. Para que esto tenga sentido, a sub n tiene que ser distinto de 0. A sub n distinto de 0. O sea, porque si no todo sería 0 y no pasaría. Ok, entonces, eso es un valor de A que es positivo, porque al menos uno de ellos es distinto de 0. Entonces aquí puedo poner epsilon entre A, epsilon entre A. Ahora sí, entonces si yo tomo delta como el mínimo entre 1 y delta 1 y 0 menor que x menos A menor que delta, entonces
f de x es menor que epsilon entre a por toda esa cosa que ya probamos que es menor que a por x menos a la n. Entonces eso es epsilon por x menos a la n. Entonces eso prueba que f de x es igual a o pequeña de x menos a la n. Entonces, iniciamos con f de x es igual a o pequeña de esto y llegamos a que f de x es o pequeña es solamente esto. Y muy similar se trabajan las demás. O sea, hice la D, que es una como las más complicadillas, pero las demás son similares utilizando la definición. Entonces, las demás quedan como ejercicio. Ok. Eh, entonces, esa es la idea. Ok. El lema, había un lema utilizando ese lenguaje. El lema, creo que era el lema 1. No sé, supongo que es el lema 1. No, el lema 3, perdón, más bien. El lema 3, el lema 3 se puede escribir como O de g de x es igual a g de x por O de 1. ¿Por qué? ¿Qué decía el lema 3? El lema 3 decía que si f es igual, si f de x, perdón, si f de x es igual a O de g de x, entonces existe una función h de x tal que límite cuando x tiende a de h de x es igual a 0 y f de x es igual a g de x por h de x. Entonces, si f es o pequeña de g de x, quiere decir que yo puedo escribir f como g de x por una función que tiende a 0. O de 1, o sea, de nuevo, o de 1 quiere decir función que tiende a 0. Y aquí sería cuando x tiende a. Ok, entonces el lema 3 se puede escribir de esta forma, que O de g de x es g de x por O de 1. Es decir, si yo tengo una función que es O de g de x, quiere decir que esa función es f de x, es g de x por una función que tiende a 0 y esa función es, o sea, tender a 0 se escribe O de 1. Entonces es como para reescribir ese lema en este lenguaje. Eh, Quiero volver a los ejemplillos que teníamos de aproximación utilizando el lema este que probamos, el lema que me dice quién es exactamente el épsilon. Vean que con esa forma que tiene el épsilon, uno puede tratar de acotar cuánto es el error. Entonces, por ejemplo, la aproximación de raíz de 17. La aproximación de raíz de 17. Eh, si yo tengo, o sea, ya vimos que por el lema algo, lema 4 5 no sé, lema 4. O sea, aquí habíamos usado la función f de x es igual a raíz de x, a igual 16 y x es igual a 17. Eh, pero bueno, por el lema 4 me dice que el épsilon de x es la segunda derivada
en un cierto punto por 17 menos 16 a la 2 para algún sí que está en el intervalo de 16 a 17. ¿Ok? ¿Quién es la segunda derivada de la función? La segunda derivada es la derivada de 1 entre raíz de x. Eso es igual a la derivada. Esto es 1 medio x a la menos 1 medio. Es esa derivada. Y la derivada es bajar el exponente. Entonces menos 1 medio por 1 medio x a la y quitarle 1 al exponente. Menos 3 medios. O sea, eso es menos 1 entre 4x a la 3 medios. ¿Ok? Esa es la derivada. Ahora, ¿cómo 16 es menor que sí, menor que 17? Entonces, 1 entre 4 por 17 a la 3 medios es menor que la segunda derivada en sí, menor que 1 entre 4 por 16 a la 3 medios. O sea, la segunda derivada es esto. Entonces, la segunda derivada en ese punto extraño, no sabemos quién es ese punto, pero al menos sabemos que está entre 16 y 17. Entonces, con eso puedo encerrar esa segunda derivada. Lo que me interesa es este valor de aquí. Este valor va a ser 1 entre 4 a la 4 y eso es 1 entre 256. ¿Ok? Entonces, F2' entre sí entre 2 es menor que 1 entre 512. ¿Ok? ¿A qué voy con? Entonces, epsilon de x, o sea, epsilon de 17. Aquí puse epsilon de x, pero estamos, o sea, el x es el valor que estamos aproximando. Y ya no se borra. Vamos ahí en 17. Se ve horrible. Bueno, ya se borró por algún motivo. Ok, el epsilon de 17, que es la segunda derivada en 2, 17 menos 16 al cuadrado, eso es 1, ¿verdad? Entonces eso es igual a esto entre 2. Esto es menor que 1 entre 512. ¿Ok? 512, esto es una aproximación muy grande, pero es menor que 1 entre 100. ¿Qué quiere decir eso? Que el error es menor que 1 entre 100. Entonces, la aproximación tiene al menos 2 dígitos correctos. ¿Ok? Y la aproximación que habíamos obtenido era la aproximación que habíamos obtenido era algo .125 y el real era algo .123. Entonces, como el error es menor que 1 entre 100, quiere decir que al menos hay 10 dígitos correctos, 2 dígitos correctos, perdón. Si este error fuera 1 entre 1000, habría 3 y así sucesivamente. Dependiendo de la cantidad, uno puede encontrar esa cantidad de dígitos correctos. Bueno, puse dígitos, pero debería ser 2 decimales.
2 decimales correctos. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Eh, que uno puede... Ahora, este error tiene una forma muy particular, ¿verdad? Lo que vamos a ver luego, bueno, ¿qué es el teorema de Taylor? Que hasta ahora no lo hemos visto. El teorema de Taylor es una generalización de esto. Hasta ahora lo que vimos fue que yo puedo aproximar la función, ¿dónde está el lema 4? Que f de x es aproximadamente esto, y esto es el error, esto es el error de la aproximación. Yo puedo, el teorema de Taylor me da algo más general, que si la función es n veces derivable, yo puedo aproximar f de x por una suma de cosas por un polinomio. Aquí yo estoy aproximando f de x por un polinomio de grado 1, ¿verdad? Esto es una función lineal porque es de hecho la ecuación de la recta tangente. Pero el teorema de Taylor me dice que si f es n veces derivable, yo puedo aproximar la función por un polinomio de grado n que se construye con las derivadas y hay un error de aproximación que es la derivada de grado n más 1. Entonces, ese teorema me va a permitir aproximar una función de una manera más precisa. Por ejemplo, si yo aproximo f con un polinomio de grado 2, estaría aproximándolo por medio de una parábola. Eh, pero en general, esa aproximación yo la puedo mejorar si aumento el grado del polinomio, es decir, si utilizo, qué sé yo, 27, un polinomio de grado 27, o si estoy muy cerca de A. Entonces, el teorema de Taylor me va a permitir encontrar qué tan grande tiene que ser el n. Qué sé yo, si yo quiero que este error sea menor que 1.000.000, menor que 1 entre 1.000.000 para que haya 6 decimales, entonces con ese teorema yo puedo elegir qué tan grande tiene que ser el n para que sea menor que 1 entre 1.000.000. Ahora, estas cosas no se van a hacer a mano, o sea, vamos a hacer algunos ejemplitos a mano, máximo de grado 3, pero computacionalmente uno puede programar algo que haga que calcule hasta que el error sea menor que cierto punto. Y el error, uno prueba que en ciertas condiciones ese error va decreciendo. Pero bueno, el teorema de Taylor va a ser una generalización de esto. No sé si hay preguntas hasta ahora. Ok, entonces voy a parar aquí la grabación.